Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bueno, esta es la bienaventuranza que nos corresponde en esta mañana. Dice la introducción, hermanos, vamos a dar lectura a la introducción. Dice, con la de hoy daremos término a la serie de las bienaventuranzas de la Biblia. Y es sumamente interesante porque la declaración de felicidad al final del Apocalipsis es una declaración de dicha para los creyentes en toda época y en todo lugar. La encontramos, ya leímos, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bien, y está ubicada, hermanos, bueno, vamos a leer el entorno de la bienaventuranza para poder conocer un poquito más dónde está ubicado, ¿ok? Bien, número 1, el entorno de la bienaventuranza. Dice la letra A, la bienaventuranza, hermanos, la bienaventuranza se ubica al final del libro cuando toda la revelación divina acerca del futuro de la humanidad ha sido pues prácticamente presentada a Juan. Y en las últimas palabras del libro se exclama la declaración, es decir, la bienaventuranza. La encontramos, hermanos, prácticamente a Juan se le reveló todos los eventos futuros, ya hasta que ubicamos a la iglesia de Cristo, o bueno, no voy a usar el término iglesia de Cristo, sino a todos los creyentes en todo el mundo, ya los ubicamos en su estado eterno. Ya, obviamente, ya sucedió el rapto, ya sucedió la gran tribulación, ya vinieron las plagas, es decir, los juicios de Dios, las copas, los sellos, las trompetas, ya terminó la gran tribulación de una duración de 7 años, ya ocurrió la segunda venida de Cristo, ya Juan recibió la revelación divina acerca de la tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, viene la segunda venida de Cristo. Con ello termina la batalla de Armagedón. También encontramos en Apocalipsis revelado por parte del Señor Jesucristo a Juan, su siervo, acerca del milenio. Ya después que ocurrió el milenio, bueno, viene el tribunal, no tribunal de Cristo, sino el juicio del gran trono blanco. Es decir, la resurrección de los impíos desde Adán, desde aquel entonces, desde la creación de la humanidad, los que han rechazado la salvación, hasta al final del milenio, del reino de Cristo por 1000 años aquí en la tierra, ocurre la resurrección, la segunda resurrección propiamente que mencionaba ya, y luego ocurre el juicio del gran trono blanco, y entonces enseguida viene el estado eterno de los hijos de Dios. Cuando Juan ya recibió toda esta revelación, algunos aspectos detalladamente, otros aspectos muy someros, solamente es recorrer un pequeño velo para darnos cuenta de qué es lo que va a suceder, y Dios lo deja pues prácticamente a la imaginación del ser humano o a nuestra imaginación propiamente. Ya al final, ya no hay, para usted y para mí, pues hay revelación. Después del 14 en adelante hasta el versículo 21, pues encontramos la revelación divina al ser humano, pero ya está hablando ya no de aspectos proféticos propiamente, como lo hizo en los capítulos anteriores. Ya está terminando Juan, como diciendo, ya voy a cerrar mi libro porque ya va a sonar la campanita de que se acabó la clase. Así que encontramos al final, la bienaventuranza lo ubicamos al final del libro. Letra B, vamos a leer la letra B, ¿no traen el micrófono? Letra B. El ángel aún habla con el apóstol Juan y hace referencias a las palabras de Cristo. Después de la bienaventuranza, Jesucristo se dirige a Juan personalmente. Capítulo 22, versículo 16. Dice la Biblia, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que, repito, hermanos, para ubicarnos bien. El ángel, letra B, el ángel aún habla con el apóstol Juan. El versículo 6 del capítulo 22, Juan dice, y me dijo, ¿quién? El ángel, no Cristo.
Está hablando del ángel. Acuérdese que traía un ángel como guía allí en la visión que tuvo estando en el cielo de todo lo que estaba ocurriendo. Así que el ángel hablaba con Juan, Juan escribía, Juan preguntaba, el ángel le contestaba, el ángel declaraba, esto no lo escribas, esto sí regístralo, esto no. Y finalmente encontramos ahí algunas palabras. En el versículo 7, al comienzo, encontramos unas palabras referidas de Cristo. En el versículo 12, Jesucristo estando allí, Juan y el ángel platicando, habló el Señor Jesucristo y dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y entonces menciona el versículo 13, en el 14 entonces Juan declara la bienaventuranza y en el 16 habla nuevamente el Señor Jesucristo. Y dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de todas estas cosas que van a ocurrir en las iglesias. Yo soy la raíz y soy el linaje de David, soy la estrella resplandeciente de la mañana. Como firmando el documento del Señor Jesucristo. Aquí estoy yo firmando, avalando la revelación que yo le estoy dando a Juan, mi siervo, a través del ángel, para que Juan la dé a los ángeles o a los mensajeros o a los pastores de las 7 iglesias de Asia Menor, para que ellos a su vez lean, expliquen, prediquen a sus congregaciones y ellos también reciban la bendición o la bienaventuranza. Así que el ángel aún habla con Juan al final y las palabras de Cristo entonces se intercalan después de dicha bienaventuranza y se dirige a Juan en forma particular. Letra C, vamos a leer la letra C. Miren. Esta presenta un claro contraste con el versículo 15 que describe a los que estarán fuera de la gloria de Dios, mientras que el 14 menciona a los regenerados y limpiados por el sacrificio de Cristo, 22, 14 y 15. Exactamente, gracias. Esta se refiere a la bienaventuranza del versículo 14. Está haciendo contraste con el versículo 15, porque el 14 propiamente está expresando una declaración de bendición, de alegría, de felicidad para todos los creyentes, es decir, para aquellos que han lavado sus ropas o lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Y en el 15 es lo contrario. No hay una bendición, no hay una declaración de bendición, hay una declaración de rechazo, de maldición propiamente, porque está hablando de la condenación, de aquellos que no van a entrar a la presencia de Dios. Más los perros, los que han lavado sus ropas y tienen derecho al reino de los cielos y entrar a la ciudad, dice, pero los perros estarán fuera, y no se refiere a los animalitos, más los perros estarán fuera, y los hechiceros también, y los fornicarios también, y los homicidas también, y los idólatras también estarán fuera de la gloria de Dios, y todo aquel que ama mentira y que hace mentira. Así que Juan dice, aquí hay una bendición, pero aquí hay una maldición para todos aquellos, incluyendo los perros, y no se refiere a las mascotas de los hechiceros, ni de los idólatras, ni de los mentirosos. Perros en la Biblia se está refiriendo a un grupo específico de personas. Se está refiriendo en algunos casos a los apóstatas, en otros casos se refiere a los homosexuales o a los que se echan con varones, incluyendo lesbianas. Dijéramos hoy en día a la comunidad LGBT. Se está refiriendo también a los hipócritas y se está refiriendo a un tipo de personas que tienen una apariencia, pero que no son creyentes, sin necesariamente que sean apóstatas. Así que perros, vamos a verlo en algún otro lugar, ¿verdad? Así que dice Juan, dice, aquí no entran los perros, dijo. Aquí no van a entrar, solamente los bienaventurados son aquellos que lavan, todos aquellos que pasan por el elemento purificador y limpian sus túnicas y sus ropas a través de la justicia de Cristo. Vamos a explicar ahorita el versículo, ya que lleguemos a él. Bien, punto número 2, hermanos, la enseñanza de la bienaventuranza. ¿Qué nos enseña entonces
la palabra de Dios a través de esta bienaventuranza en el versículo 14, letra A. La bienaventuranza expresa una gran bendición de dicha y esperanza que resulta en un alto grado de verdadera felicidad. Ya hemos explicado, hermanos, si me permite hasta el cansancio, lo que quiere decir bienaventurados o bienaventurado. Es el término en el Nuevo Testamento, encontramos el término macarios, donde significa, que el término significa altamente bendecidos, dichosos o felices, que hay una gran diferencia entre un contentamiento que pudiésemos encontrar o recibir en este mundo a verdaderamente la alegría o la verdadera felicidad que solamente se puede encontrar en Cristo o en las cosas de Dios. Este mundo, hermanos, ofrece todo lo que el mundo ofrece, es temporal, es pasajero, todo lo que, mire, el mundo es temporal. Cristo dijo, este mundo, este cielo y esta tierra van a pasar. Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Pero este mundo en el cual vivimos es temporal. Todo se va a terminar, es corruptible. Entonces, lo que el mundo ofrece, pues es igual a la naturaleza del mundo. Temporal, trivial, otra palabra, sinónimo, pues pasajero. Pero lo que Dios ofrece, hermanos, y lo que el verdadero cristianismo ofrece, pues es en base a la naturaleza de Dios. Dios es eterno y lo que Dios ofrece es eterno, es perdurable, es para siempre. Jesucristo les dijo a la gente que le seguía por conveniencia. ¿Se acuerdan cuando el Señor alimentó a esos más de 5,000 personas? Los despidió, les dijo a los apóstoles, espérenme allá, vayan, crucen el mar de Galilea, allá los veo, necesitamos pasar un tiempo a solas ustedes y nosotros, descansar. Ha sido un día agotador, espérenme allá, voy a despedir a la gente. Así que los despidió, se quedó saludando el Señor. Cuando él se subió a una barca y cruzó el mar, la gente rodeó el mar de Galilea, o en barcas incluso también llegaron. Y cuando él estaba allá, la gente llegó y se lo topó pensando, y ellos dicen, ay caray, aquí te encontramos, maestro, qué casualidad. Y le dijo, no es casualidad. Ustedes me siguen a mí por lo que vieron y por lo que recibieron. Trabajen, ahí hay un jueguito de palabras, ergón y otros más, donde significa esfuerzo y trabajo, y les dijo, esfuércense y trabajen, pero no por lo que perece, por el pan que perece. Ustedes me siguen nada más únicamente por el pan que recibieron, que les di. Ustedes vieron ahí el milagro y todo el mundo comió, hasta se saciaron. Así que dijo el Señor, trabajen y esfuércense, pero no por el pan que les di, es decir, el pan que se acaba, ¿cómo dije la palabra? Por el pan que perece, exactamente, sino trabajen y esfuércense, hagan obras por el pan que a vida eterna permanece. Es decir, ocúpense en lo eterno, porque yo les di alimento, pero porque su cuerpo necesitaba y no quería hacerles malpasarse, pero realmente ese alimento tienen que comer en la noche y mañana y después desayunar, cenar y comer. Pero el pan que yo les voy a dar, ¿se acuerdan cuando le ofreció agua de vida? Aquella mujer samaritana le dijo, si tú supieras quién soy yo no te estuviera pidiendo ahora mismo que me dieras agua, sino que tú misma me estuvieras solicitando a mí del agua que yo te daré, y el agua que te daré te iba a saciar, porque ya no ibas a tener necesidad de beber más, mucha más, porque el agua que yo te daré fluiría de tu interior, aguas de vida eterna. Pues dame esa agua, dijo la muchacha, porque no quiero estar viniendo todos los días a recogerla de aquí. No entendió, hasta después comprendió. Así lo que Dios ofrece, hermanos, perdura, permanece. El gozo, la felicidad, la alegría que Dios ofrece son duraderos, son permanentes. Las afanes de este mundo, de este siglo, hermanos, ahogan las cosas que son eternas, porque le damos demasiada importancia, porque le damos, ¿se acuerdan la parábola del sembrador, donde Cristo habló y explicó que aquella semilla que el sembrador salió a sembrar y comenzó iba en camino para sembrarla en buena tierra, y parte de la semilla que se le iba cayendo del costal, iba cayendo una en el camino, otra en pedregales, otra en espinos, y hubo una que cayó en los espinos. Había espinos ahí en el camino, en la brecha donde iba, y aparte la semilla cayó por ahí y creció porque cayó en tierra. Pero cuando fue creciendo esa plantita, ¿verdad? Fue creciendo y se fue enredando en los espinos hasta que ya no pudo crecer más y se secó.
Dijo el Señor, esa semilla que cayó está representando aquellos tipos de oidores, de personas que escuchan la palabra de Dios y que hay raíz. O sea, ciertamente la semilla cayó en tierra buena, pero estaba ocupada por espinos. Mi abuelita creo que le llamaba toritos, ¿verdad? A esos, no me acuerdo cómo se llaman esas bolas de espinos que dicen que son rusas, ¿no? Que vienen de Rusia. Y que ponchan las llantas de las bicicletas y se enredó y dice, esos son los afanes. O sea, es la palabra de Dios que queda sembrada en el corazón de una persona, pero los afanes, las preocupaciones, las atracciones de este presente siglo malo ahogan la palabra que pudo haber hecho más. Así que lo temporal de este mundo, hermanos, lo efímero, lo que se acaba, ahoga lo espiritual que está en nosotros. Y eso no quiere decir que no tenga eficacia la obra de Dios, sí la tiene. Pero cuando le damos preferencia a las cosas temporales, estas prevalecen y estas ahogan lo que realmente vale la pena. Así que vamos a entrar entonces al estudio de la bienaventuranza. Letra B. Ya se leyó ¿verdad? La bienaventuranza expresa una gran bendición de dicha y esperanza que resulta en un alto grado de verdadera felicidad. Bienaventurados. Comienza el versículo. Bienaventurados, bien felices, dichosos, sumamente bendecidos por parte de Dios. Letra B. Dice la letra B. Los beneficiarios de la bienaventuranza son aquellos que lavan sus ropas, pero está hablando en sentido meramente espiritual. Andaba buscando, dije, ¿cómo le pongo de título a la lección? Cuando estaba estudiando y la estaba preparando, ya al final pensé, ¿cómo le pongo de título? Le pondré bienaventurados los que lavan sus ropas, pero pues se nos iba a venir a la mente cuando alguien leyera, dice, pues bienaventurado el que vaya a la lavandería. Y no es la idea no es llevarnos a un aspecto meramente humano y terrenal. Dije, ¿cómo le pongo? Ya dije, pues bueno, voy a poner los creyentes. ¿Por qué? Porque quienes han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, pues son los que hemos sido salvos y hemos creído en Cristo y somos los bienaventurados. Vamos a explicar en un momento esto. ¿Quiénes son los beneficiarios, hermanos, de la bienaventuranza? No dice la Biblia, bienaventurado todo mundo. No. Hay beneficiarios, el benefactor obviamente es Dios. Una bienaventuranza, el que la ofrece es Dios nada más, no el mundo, no la institución, no la iglesia, no la denominación, nadie. Es Dios, bienaventurados. El beneficiario, pues es quien recibe dicha bienaventuranza por cumplir con una demanda del Señor. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Coma, punto. Ahí están los beneficiarios. ¿Quiénes lavan sus ropas? Los que están cochambrosos, ¿no? Que se han ensuciado. Pero como está hablando de un aspecto espiritual, se está refiriendo ropas espirituales, es decir, una cubierta espiritual, un cochambre espiritual, una suciedad espiritual, y no necesariamente a un embadurnamiento de aceite o de tierra o de lodo que han ensuciado nuestras prendas diarias. Beneficiarios de la bienaventuranza son aquellos, repito, que lavan sus ropas, pero en el sentido meramente espiritual. ¿Quiénes son los que lavan sus ropas, hermanos? Los sucios. Los que tienen manchas, los que han estado revolcados en algún lado. Cuando uno se mete debajo del carro para cambiarle el aceite o revisarle que anda mal, uno anda limpio, pero sale y uno se ensucia. Uno le cambia aceite al carro y sale con las manos sucias, ¿verdad? La ropa goteada, los lentes, los ojos y la misma tierra que está ahí en el suelo, pues lo hace uno levantarse como si 3 perros lo hubieran uno revolcado en el piso. Necesitamos quitarnos esa ropa para lavarla. O puede ser que esté sucia o contaminada, pero no se ve. Eso es lo peor del asunto, cuando las ropas están limpias, pero no se ven que están sucias. Ahora, en este tiempo de pandemia, uno va al mercado básicamente, que es donde hay un poquito más gente y trae el mandado, y uno llega a la casa y uno llega aparentemente limpio, no hay una suciedad visible, pero podemos traer un virus y lo más probable es que lo traigamos.
Que alguien nos rozó, que alguna persona ahí o con las manos tocamos algo, nos limpiamos, ¿verdad? Para sacar la tarjeta o el dinero y ya dejamos el virus por ahí. No se ve, pero no está sucio, pero está contaminado. Se tienen que lavar esas ropas. Llega uno a la casa, se quita la ropa, los zapatos allá afuera, ¿verdad? Y corre uno al baño y se baña, y las ropas pues van directamente a la lavadora, y después a la secadora y ya se limpian. No solamente de la mugre, sino de algo que no se ve como un virus. Así que la bienaventuranza, hermanos, como es un asunto espiritual, no solamente en el aspecto espiritual nos ensuciamos, sino que nos contaminamos. Y la contaminación no puede ser que no nos ensucie, el pecado nos ensucia, pero puede haber pecado, hermanos, que no nos hace ver sucios, sino que podemos estar aparentemente limpios, pero estamos contaminados por el pecado. Así que la bienaventuranza es para aquellos que han reconocido su suciedad y su infección del pecado. No están sucios, pero tienen un virus, andan virulentos, sus ropas, sus túnicas, y el Señor Jesucristo tiene que lavarlas. Inciso 1, ¿quiénes son los que lavan las ropas? Bueno, los que lavan sus ropas es una referencia simbólica a quienes han recibido el perdón y quienes han recibido la limpieza de sus pecados, no solamente el perdón, sino limpieza, por medio de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 14, vamos a leer a los versículos que encontramos en la lección. Hebreos capítulo 9, 14. Hebreos 9, 14 nos dice lo siguiente, Hebreos 9, 14. Dice, cuánto más, versículo 13, porque si la sangre de los toros, está hablando el escritor de Hebreos y está comparando los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento de los machos cabríos, de las vacas, de los holocaustos. Dice el versículo, estoy en el versículo 13, ¿verdad? Porque si la sangre de los animalitos, de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan cuando habían sacrificios que los oferentes debían de ir al tabernáculo o al templo en su defecto cuando este ya estaba en su construido? Llegaban con su corderito, con su toro, dependiendo qué tan pecador era la persona, llevaba con un torote, o dependiendo el tipo de sacrificio, ¿verdad? Si era por el pecado, o si era de acción de gracias, o era de paz, o era mecida, la ofrenda. Llegaba con el animal, dependiendo, ¿verdad? Y lo tenían que degollar para que derramara la sangre. Parte de esa sangre lo ponían en ciertos recipientes, el levita o el sacerdote, y entonces rociaban las puntas del altar, ponían sangre allí, rociaban, y luego también en algunos casos le rociaban el mismo sacerdote o levita, se ponía sangre en el óvulo de las orejas y luego le rociaban sangre también al oferente. Si esa sangre estaba simbolizando, dice Hebreos, estaba simbolizando un acto de purificación de parte de Dios, porque el oferente estaba cumpliendo con lo que Dios había requerido. Es lo que dice el versículo 13 y el 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo nos va a limpiar y nos va a santificar y nos va a purificar, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si un animalito, si cuando el oferente iba y ofrecía un animal y la sangre que era rociada, Dios la ofrecía y purificaba y limpiaba, aquel judío que llegaba con un corazón humilde y contrito, dice, con mayor razón la sangre de Cristo nos puede limpiar, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. A ver, mire. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, 19. sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Exactamente, gracias. Aquí Pedro está hablando de que el Señor nos ha
nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha purificado a través, dice, no, Dios nos rescató, dice el verso 18, ¿verdad? 18. Dice, sabiendo que fuimos rescatados, redimidos, comprados y liberados de una manera de vivir vana, aparente, hueca, que no tenía sentido, dice, de la cual recibieron de sus padres, es decir, por naturaleza, ellos nos transmitieron el pecado a través de la naturaleza pecadora humana, dice, y Dios nos rescató de la condenación que producía ese pecado. Dice, y fuimos rescatados, pero no con cosas corruptibles como el oro, la plata, fuimos rescatados. ¿Se acuerdan? La redención o el rescate o la compra de un pariente que estaba en necesidad y que se había vendido a otra persona, podía llegar un pariente cercano y pagar. ¿Sabe que este es mi hermano, este es mi primo, pero estaba en necesidad y si vino se ofreció a ti, pero vengo yo a rescatarlo, a redimirlo? ¿A cuánto me lo vendes? No, pues dame 30 piezas de plata, que era el precio regular de un esclavo adulto. Así que bueno, ahí te van 30 piezas de plata o 30 piezas de oro, ahí están. Entonces lo compraba y lo redimía y volvía a tener libertad. Dice Pedro, dice, Dios nos rescató de la inmundicia y de la condenación, pero no nos rescató, no nos compró por medio de cosas corruptibles, materiales que se acaban como el oro o la plata, sino que nos compró y nos rescató a través de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenía que él lavarnos, comprarnos y perdonarnos alguien que no estuviese limpio, alguien que no estuviese sucio, un cordero sin mancha y sin contaminación. Bien, esos son los que lavan sus ropas. Los que lavan sus ropas, inciso 2, son aquellos pues que han decidido creer en Cristo para tener la salvación, y la obra redentora en la cruz ha tenido un efecto purificador en su vida. Estos son los que lavan sus ropas. El que lava sus ropas es el que ha llegado a Cristo y decirle, Señor Jesucristo, yo soy pecador, estoy sucio y estoy contaminado por el pecado. La mugre que ves, hay mucho más allá en mi ropa, en mi presencia, así que yo no puedo limpiar, solamente tu sangre me puede lavar, perdonar y purificar. Y la sangre del Cordero, sin mancha y contaminación, nos limpia, nos purifica y nos da trajes blancos, es decir, nos limpia y entonces podemos portar la justicia de Dios en nuestra vida. Y esos son los que lavan sus ropas. Es decir, son aquellos que han decidido por voluntad propia creer en Cristo a través de una decisión personal para ser salvos, y la obra redentora de Cristo en la cruz pues ha tenido un efecto purificador en la vida de ese creyente. Vamos a buscar algunos versículos, hermanos, como Tito 2:11. Tito capítulo 2, versículo 11, nos dice el apóstol Pablo así, Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hasta el 14, por favor. Enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Exactamente lo que nos dice la Biblia hasta el versículo, ¿hasta dónde leíste? 14. 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Exactamente, dice que Cristo se dio por nosotros, dice a sí mismo por nosotros para redimirnos, rescatarnos o comprarnos de toda iniquidad y purificar, limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, que ya estudiamos ese versículo, solamente de manera de referencia, Apocalipsis 7:14, capítulo 7, verso 14. Dice la Escritura, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, ¿recuerdan? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Le preguntó Juan, ¿y estos qué? Porque había ahí vio a unas almas de unas personas que decían, Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia? Y le preguntó al ángel, y el ángel, ¿y estos quiénes son?
Ah, le dijo, estos son, dice, ellos son, ¿cómo dijo? Ellos son los que han salido de la gran tribulación. Son los que creyeron en Jesucristo en la gran tribulación, que no se dejaron sellar por la marca de la bestia, que no se arrodillaron a la imagen de la bestia y que dieron su vida por Cristo, que al final fueron degollados o fueron ejecutados más bien por no negar a Cristo como su Dios y como su Salvador. Y entonces los mataron y las almas se fueron al cielo. Y allí estaban rogando, Señor, ¿cuándo vas a hacer justicia de la forma en que nos mataron? Y Juan les pregunta al ángel, ¿quiénes son? Ah, pues estos son los que fueron, como dice, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y se han emblanquecido en la sangre del Cordero. En el capítulo 1, versículo 5, Apocalipsis 1:5, también nos dice la Escritura, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, habla de Cristo, y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Capítulo 5, versículo 9. 5:9 de Apocalipsis, dice la Escritura, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, comprado, rescatado y liberado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, nos dice la Escritura. Así que estamos frente a la palabra del Señor y nos están recordando entonces que los que lavan sus ropas son aquellos que han decidido acudir a Cristo para salvación. Estos son los bienaventurados. Ahora, no nos está especificando, hermanos, el contexto, que sea solamente para los que salieron de la gran tribulación o que son los que pertenecieron a la dispensación de la iglesia. Aquí se refiere a todos los que han recibido, a los que se les ha aplicado la sangre del Cordero para la redención, el perdón y la limpieza de sus pecados. Así que son aquellos que han decidido creer en Cristo para salvación y la obra redentora en la cruz ha tenido un efecto purificador en su vida. Letra C, hermanos, bienaventurados los que lavan sus ropas. Ahí entramos entonces usted y yo. Ahí entran los creyentes de la gran tribulación. Ahí entran los creyentes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque ellos creyeron en lo que la revelación de Dios les daba y les dio en el Antiguo Testamento acerca de uno que vendría y que en él podrían tener liberación y salvación. Ellos creyeron en aquel enviado de Dios que vendría. Nosotros creemos, a diferencia de los del Antiguo Testamento, en aquel que ya vino. Letra C. El versículo dice que únicamente los que acuden para ser lavadas sus ropas, espiritualmente hablando, tendrán derecho al árbol de la vida. Bueno, vamos a ver aquí algunas cosas importantes, hermanos, porque nos dice la bienaventuranza en el 14, ¿verdad? Nos dice, bienaventurados, felices, altamente bendecidos, aquellos que lavan sus ropas, es decir, aquellos que han decidido acudir a Cristo porque se han dado cuenta que por sí mismos no pueden recibir la justicia propia para ser salvos, sino la justicia, la blancura, el lavamiento, la regeneración y la purificación a través de la sangre de Cristo. Son los que han acudido al Señor, los que lavan sus ropas. Y esos que lavan sus ropas, hermanos, número 1, ya son bienaventurados. Número 1. Y número 2, la siguiente bendición es que los que lavan sus ropas son los únicos que tienen derecho al árbol de la vida. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, o porque tienen derecho al árbol de la vida, o para poder tener derecho al árbol de la vida, pues necesitan ser lavadas sus ropas, es decir, ser salvos. ¿De qué está hablando Juan aquí? Tendrán derecho solamente los salvos, los que han sido lavados por la sangre de Cristo, son los únicos que tendrán derecho al árbol de la vida. ¿Se acuerda del árbol de la vida? ¿Dónde aparece por primera ocasión el árbol de la vida? Por primera y por única ocasión, quiero decir. ¿Mande? ¿En dónde? En el Génesis, ¿verdad? En el relato de Génesis, en el huerto del Edén.
el árbol de la vida. El árbol de la vida, inciso 1, aparece por primera ocasión en el primer libro de la vida, de la Biblia, y en el último únicamente. Aparece por primera ocasión en el primer libro de la Biblia, en el huerto del Edén, un árbol real, con propiedades muy singulares para sustentar la vida eterna. ¿Alguien puede leer Génesis 2:9, por favor? Génesis capítulo 2, versículo 9. El árbol de la vida, hermanos, en Génesis, quiero que vayamos como referencia a Génesis para poder entender qué tiene que estar haciendo o qué está haciendo el árbol de la vida en el cielo. ¿Qué no fue destruido en el diluvio? Pues resulta que está en el cielo el árbol de la vida. Génesis 2:9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, el árbol de la vida, hermanos, Dios lo colocó exactamente en medio o en el centro del huerto. No sabemos qué tanto medía el huerto, debió haber sido un territorio enorme, grandísimo. No era un huertito de atrás de la casa, ¿verdad? De unos 10 metros por 15. No, era un señor huerto. No, ahí estaba prácticamente toda la vegetación y la flora. Ahí estaba la casa de Adán, porque Dios le dijo, tienes que, aquí está, trabaja, y incluso estaba el árbol de la vida en el centro. Así que todos los días, hermanos, Adán podía mirar ese árbol. La única prohibición que Dios le dio a Adán es no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero no le prohibió no le prohibió comer del árbol de la vida. Seguramente Adán llegó a comer en varias ocasiones del fruto del árbol de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 16, me parece, déjenme buscarlo bien, porque Dios le encargó a Adán y luego le dijo en el 16, Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. De todo árbol excepto de la ciencia del bien y del mal. Cuando dijo todo árbol, incluía el árbol de la vida. Así que quizá, no estoy diciendo que comió, estoy diciendo que quizá y muy seguramente y probablemente Adán llegó a comer de ese fruto. Ahora, el árbol de la ciencia del bien y del mal fue el que prohibió. El árbol de la vida apareció allí. Y luego ahora, hermanos, obviamente con el diluvio se deshizo el huerto, ¿verdad? Y todo fue transformado geográficamente y ecológicamente también. Y ya no aparece en la Biblia. Obviamente entendemos que ahí fue deshecho el huerto y bueno, y todo el polen y las ramitas y las raíces, bueno, se expandieron por todo el planeta, ¿no? Pero lo volvemos a localizar el árbol de la vida en el cielo. Y los que tienen derecho al árbol, a comer del árbol de la vida, son únicamente los que han lavado sus ropas a través de la sangre del Cordero. Es decir, los salvos, los creyentes, son los únicos que tienen derecho a el árbol de la vida. Ahora, el árbol de la vida, hermanos, en Edén fue un árbol real, un árbol verdadero, no fue una visión, no fue un holograma, no fue una visión, fue un árbol real, allí estaba, Adán lo podía tocar, seguramente comió de alguno de los frutos de ese árbol, con propiedades muy singulares para sustentar la vida eterna. ¿Qué hace el árbol de la vida en el cielo? Inciso 2, vuelve a aparecer en el último libro de la Biblia, el árbol de la vida, pero en el cielo, simbolizando, hermanos, la vida eterna y la continua bendición. El árbol de la vida en el cielo simboliza dos cosas. Uno, la vida eterna. Y número 2, simboliza bendición. ¿Por qué? Apocalipsis 22:2 dice en la Biblia, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Dice John MacArthur, un comentarista y un predicador,
que la palabra sanidad aquí, en su idioma original, es de donde viene la palabra terapeuta o terapéutico en nuestro idioma. Y que esto se está refiriendo a la bendición de poder vivir sano, saludable. Es decir, sin enfermedad. Lo que el árbol de la vida está representando, simbolizando, hermanos, aquí en este libro, en Apocalipsis, simboliza, número uno, la vida eterna. Sí, dice el árbol de la vida, dijo el Señor, estos al comer, al seguir comiendo, van a permanecer para siempre, sus cuerpos serán eternos. Es decir, sin encontrar corrupción. Entonces simboliza la vida eterna y la constante bendición de Dios, el fruto que da cada mes, una variedad de frutos, y para sanidad de las naciones. Esto quiere decir, hermanos, que únicamente los que han sido lavados por la sangre de Cristo podrán experimentar y tendrán el derecho a la vida eterna. Nadie más. La vida eterna no se obtiene a través de lo que yo pueda hacer aquí en la tierra. Voy a ayudar a los necesitados, voy a adoptar a 2, 3, 4 niños de Somalia o de Kenia que están muertos de hambre, que mueren de hambre. Voy a adoptar a 5 o 6 huerfanitos ahí de una casa hogar. Eso es bueno, pero eso no le va a otorgar la vida eterna, la salvación a una persona, por más aspectos bondadosos, amables y afectivos que pudiese desarrollar en su vida, no lo van a conducir a la vida eterna. Solamente aquellos que lavan sus ropas a través o en la sangre del Cordero son los que tienen derecho al árbol de la vida, es decir, a la vida eterna y a la bendición que es estar en el cielo. Continúa diciendo, hermanos, ya para entrar a la parte final de la lección, versículo 14 de Apocalipsis 22. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, es decir, para poder tener el derecho a la vida eterna. Y también los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, pues son los que tienen derecho a la salvación y vida eterna, y son los únicos que pueden entrar por las puertas de la ciudad. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿a qué ciudad se refiere Juan? Tienen derecho al árbol de la vida y tienen derecho a entrar por las puertas en la ciudad. Los que pueden entrar a la ciudad por sus puertas. ¿Cuál ciudad? Dice la letra D, de la misma manera, ellos mismos, los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, tendrán derecho a entrar por las puertas en la ciudad. Inciso 1, ¿a cuál ciudad se refiere el versículo? Pregunto, ¿a cuál ciudad cree, hermano y hermana, ahí en casa y muchachos, que se refiere a Juan? ¿A qué ciudad? ¿Te dice a Rockford? No. No, para ese entonces Rockford va a estar en medio de la gran tribulación. Bueno, más bien ya habrá estado deshecho Rockford, Tijuana, y porque ya habrá cielos nuevos y tierra nueva. Este mundo que conocemos será completamente distinto para este entonces, cuando se mencionó el versículo 14. ¿Qué ciudad? Número 2. Se refiere a la Nueva Jerusalén. Inciso 2. La Nueva Jerusalén, que es donde viviremos los salvos de todas las épocas, de todos los lugares del planeta, en la eternidad. El estado, en otras palabras, el estado eterno de los hijos de Dios. Esa es la ciudad a la cual se refiere Pablo. ¿Sabe cuál ciudad? La que le llama en la Biblia la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la Nueva Jerusalén? Letra E. Entendemos con esto que Dios otorga un estado de felicidad y de dicha espiritual o especial a sus hijos en esta vida presente y aún en la venidera, por toda la eternidad celestial. Bueno, déjenme explicarles rápidamente, hermanos, a cuál ciudad se refiere. La ciudad, la Nueva Jerusalén, es la ciudad en la cual vamos a vivir todos los creyentes de todo el mundo, de todas las épocas, en toda la historia de la humanidad. Desde los 6,000 o 7,000 años y medio, 7,500 años, perdón, que tiene el ser humano aquí en la tierra, todos los creyentes, los que hemos sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo, somos los que vamos a ser ciudad. ¿Se acuerda cuando Pablo dijo, mas nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos, del cual también esperamos al Salvador? Cuando usted creyó en Cristo, su nombre y mi nombre
fue escrito en el libro de la vida. Ese libro de la vida nos hace acreedores y nos da el derecho a entrar a esa ciudad. ¿A cuál ciudad? A la Nueva Jerusalén, que es en el estado eterno en el cual vamos a vivir todos los creyentes por el futuro que nos podamos imaginar. La Nueva Jerusalén, hermanos, la encontramos descrita en Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 en adelante. Si nos damos cuenta, si leemos, no vamos a hacerlo ahorita por falta de tiempo, pero vamos a darnos cuenta, hermanos, que la Nueva Jerusalén, Juan la describe. Dice Juan que el ángel lo llevó a un lugar alto para que pudiese ver más que en perspectiva, de lejos, a ojo de buen cubero, como decimos, de lejos pudiese ver esa grande ciudad. Y esa grande ciudad dice que de ancho tiene la misma medida que de profundo y de su altura. Tiene la misma medida. Es decir, es un cubo. Parece ser, por la descripción que encontramos en la Biblia, que la Nueva Jerusalén es un cubo, porque lo mismo que tiene de ancho, lo tiene de alto y de profundo, o de largo. Y da las medidas, ¿verdad? Aparentemente, traduciéndolo a nuestras unidades de medida, parece ser que son 2.700 kilómetros de ancho, 2.700 kilómetros de largo y 2.700 kilómetros de alto. Así lo describe Juan, una ciudad en cubo que viene bajando del cielo y queda suspendida en el cielo. Ahora, toda ese cubo, hermanos, esa ciudad, ese cubo, pues nos hace, según un comentarista que estaba leyendo para preparar la clase, dice que es espacio suficiente para que todos los millones de creyentes en todo el universo, en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, quepamos. Ahora, eso tiene sentido, hermanos, también, porque acuérdense que vamos a estar con cuerpos transformados y glorificados, cuerpos que no vamos a estar sujetos a espacio. Allá no vamos a tener que guardar la sana distancia, porque todo eso ya no va a haber. El árbol de la vida va a traer con sus 12 frutos que da cada mes, sanidad. Allá va a haber salud perpetua, hermanos, vida y salud. Así que tenemos que entenderlo como lo dice la Biblia, la hermenéutica, que es la ciencia de interpretar las escrituras. Una de las reglas de la hermenéutica nos dice que lo primero que debemos de hacer es entender un pasaje en su manera literal. Y yo creo, por otros aspectos más, que pues esa Nueva Jerusalén pues es una ciudad celestial, es una ciudad no sujeta a espacio y a lo material, donde vamos a vivir con cuerpos resucitados, glorificados, transformados, que no vamos a comprender cómo será la vida en la eternidad en esa ciudad, en la Nueva Jerusalén, hasta que estemos en ella. Pero bueno, alguna otra ocasión vamos a meditarlo un poquito más a profundidad. A esa ciudad se refiere Juan cuando dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. En esa ciudad, a la Nueva Jerusalén. Ahora, finalizamos, letra E. Entendemos pues con esto que Dios otorga un estado de felicidad y dicha especial o bienaventuranza a sus hijos en esta vida presente, por ser creyentes y tener la seguridad de salvación, y aún en la venidera, por toda la eternidad celestial. Doble bendición. Por eso, razón por la cual decidí poner el título, Bienaventurados los creyentes, en vez de bienaventurados los que lavan sus ropas. Vamos a leer la conclusión, hermanos. Conclusión. Dice la lección, sin duda, que el cristiano es la persona más dichosa de la tierra, por ser los poseedores de la esperanza de la gloria de Dios, entre tanto permanezca en este mundo temporal. Y no solo eso, sino que el hecho de saber que estará algún día frente a su Salvador y nunca dejará su compañía, debe ser un aliento espiritual que le sostenga en medio de las flaquezas temporales. Gloria sea a Dios.